Si usted que está allá al otro lado de la pantalla, está interesado en conocer unos cuantos datos sobre Japón y el coronavirus, acompáñenos a ver unos cuantos datos curiosos sobre el tema. Dato curioso número 1. Mientras gran parte del mundo estaba en cuarentena, los japoneses no dudaron en salir a las calles a celebrar su fiesta primaveral y observar sus famosos cerezos en flor. El primer caso de coronavirus fue confirmado el 20 de enero en Japón. Pese a ser uno de los primeros países y de los más vulnerables por su población de avanzada edad, no han establecido cuarentena obligatoria. El número actual de casos confirmados en Japón con fecha 14 de abril es de 7.465 personas contagiadas. En época de coronavirus es importante recordar siempre lavarse las manos y usar gel antibacterial. Gracias, Mafe, por el gel. Ahora vamos con los datos curiosos número 2. Japón es uno de los países menos afectados por el coronavirus. Esto se debe al eficiente rastreo que han tenido sobre los casos. Según el director del Instituto de Salud de la Población de la Universidad King's College de Londres, se han logrado identificar los grupos de brote a través de aislamientos y pruebas preventivas. No obstante, en los últimos días el número de casos se ha disparado, siendo el número de pruebas insuficiente según el director. Bueno, para finalizar los invito a compartir el gel. Ahí te va. Oye, muchas gracias. Dato curioso número 3. En cuanto a las medidas de contención social, se han implementado varias. El uso del teletrabajo en las empresas, la cuarentena obligatoria para personas provenientes de países ya con contagios, la restricción de los viajes de nacionales desde y hacia el extranjero, el cierre de colegios y universidades desde el 3 de marzo y además la cancelación voluntaria de eventos públicos. Oye, qué bueno es en este tiempo el uso del antibacterial. Pero... Dato curioso número 4. Algunos artículos afirman que una de las explicaciones del éxito de Japón en la contención del virus es su distanciamiento social característico de su cultura. Los artículos dicen que hay menos probabilidad de contagio por rasgos culturales como evitar los abrazos. En los últimos meses en Japón se ha implementado el uso de tapabocas por asuntos de contaminación y de moda. Para los japoneses ahora es una prenda de vestir más. ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué más da? Empecemos. Datos curiosos número 5. Hasta el lunes 6 de abril, Japón había reportado 3.906 casos, pero ante el rápido aumento, el primer ministro ha decretado estado de emergencia en Tokio y regiones aledañas para contener la propagación del virus. Eso tiene unos matices que les contaré más adelante. Dato curioso número 6. Según datos del Banco Mundial, Japón tiene alrededor de 7.3 camas de hospital por cada 1.000 habitantes. No, es que nada más imagínense los 7.3 camas por cada 1.000 habitantes. 7.3 camas. Más que el triple de las tasas de Italia y muchísimo más que las tasas latinoamericanas. Un ejemplo, Chile tiene 2 camas por cada 1.000 habitantes. Colombia tiene 1.5 y Perú tiene 1.6. Dato curioso número 7. Una coincidencia desafortunada para Japón es la reducción del gasto público durante los últimos años, específicamente la reducción en salud. Según datos de la OCDE, para el año 2016, el gasto en salud por persona de Japón era de $4.330. Sin embargo, para el año 2018, ese gasto se redujo a $3.363. Claramente, si lo comparamos con datos de países latinoamericanos, el gasto de Japón en salud va a ser muy elevado. Por ejemplo, países como Colombia gasta en salud $343 por persona y países como México gasta en salud $461. Datos curiosos número 8 y por qué Japón no tiene una cuarentena obligatoria. Pese a estar cerca a pocos de contagio y haber declarado la emergencia, Japón no puede hacer nada más que pedirle a sus ciudadanos que opten por una cuarentena voluntaria. Esto se debe a que después de la restauración de Meiji, cambio social y político, el Estado no puede imponer medidas que afecten a las personas, incluida una cuarentena. Ay, Tarantino, no pueden prohibir consentirte. Esperen un momento, ¿no era un gato? Dato curioso número 9. En cuanto a medidas económicas, el gobierno inyectó 125 millones de euros al sector salud. Además, el gobierno lanzó la medida económica de emergencia contra el COVID-19,
de 108 billones de yenes. Dato curioso número 10. El Fondo Monetario Internacional publicó recientemente las perspectivas económicas mundiales para el mes de abril. Para Japón se asegura una caída del PIB del 5.9% para este año. Este es un dato significativo porque para inicios de este año el crecimiento del PIB proyectado era de 0.7%. El presidente del Banco Central ha dicho que los efectos del COVID-19 sobre la economía japonesa no solo van a ser temporales, por el contrario, van a ser prolongados y significativos. Ay, no. ¿De dónde viene ese ruido? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto, por Dios? ¿Qué? Bueno, vamos con los datos curiosos número 11. El Banco Central decidió relajar la política económica, facilitando el financiamiento de las grandes corporaciones y ampliando los montos de préstamo mediante operaciones de mercado abierto. Todo esto durante el escenario de la crisis. Además, decidió crear un programa para ayudar a la financiación de las pequeñas y medianas empresas afectadas por la crisis sanitaria, así como comprar los pagarés y deuda empresariales para garantizar la liquidez durante estos momentos de crisis. Bueno, solo queda preguntarnos qué va a pasar con los Olímpicos. Los Juegos Olímpicos 2020-2021, mejor dicho, hacen parte del dato curioso número 12. La realización de los Juegos Olímpicos significará una mejoría por la cantidad de extranjeros que llegan al país. Este tipo de eventos se resumen en un mayor gasto y una mejoría en la situación. Sin embargo, dada la pandemia, el aplazamiento de los Juegos significa para nosotros, o podría llegar a significar, que Japón puede ir a una recesión inminente. Sin embargo, aún hace falta una pregunta importante. Los problemas económicos que genera el coronavirus se agudizan en países como Japón por la recesión que era considerada desde antes. El deterioro de la producción doméstica por el aumento del IVA agrava la falta de liquidez en época de coronavirus y afecta la reactivación de la economía una vez superada la crisis.